No nos puede pasar desapercibidos a los colombianos lo que está ocurriendo en los países del famoso socialismo del siglo XXI. Eso no lo podemos dejar a un lado, porque la receta que nos trae uno de los candidatos a la presidencia de la República, Antanas Mockus, para no irnos por las ramas, es exactamente esa, la del socialismo del siglo XXI. Cerrar las puertas de la inversión extranjera, desindustrializar el país, producir un efecto de mayor paternalismo, abriendo las esclusas del gasto público para resolver problemas sociales, en fin, manejando la economía como se manejó durante tantos años, con los resultados que el país no puede olvidar en la época de Samper y en la época de Pastrana particularmente, que están prendidos de decisiones que se tomaron desde la Junta Directiva del Banco de la República, donde el candidato a ser ministro de Hacienda de Mockus era elemento determinante en esa Junta. El país no puede pasar por alto esas realidades. La situación de Cuba ha sido muchas veces dramática en la historia. Digamos que ese es el país que mayor cantidad de ayuda externa ha recibido de América Latina en los últimos 50 años. Durante todo el tiempo de la Unión Soviética recibió más recursos a través de precios subvencionados al azúcar y a través de contribuciones en maquinaria, en equipamiento, en tecnología, que lo que ha recibido ningún país de América Latina. Y después ha recibido de Cuba, de Venezuela, una mayor cantidad de recursos puramente gratuitos, a cambio de venezolanos que se han ido a malvivir a Venezuela, que fue otra técnica cubana durante años, cuando en las guerras del África exportó todo su desempleo en nombre de una revolución que no tenía nada que ver con los cubanos, para que se mataran con los africanos y para que asesinaran miles de africanos en Angola, en Mozambique, en tantos lugares del África donde los cubanos aminoraron el impacto del desempleo que se veía en Cuba. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? La tragedia. No hay comida. Físicamente los cubanos no tienen que comer. Hay un video en internet que ustedes pueden consultar sobre la situación de los hospitales cubanos. Es una mezcla de asco y de angustia ver que nuestros hermanos cubanos estén siendo sometidos a los hospitales cuando los cubanos se preciaban de tener una revolución en el campo de la salud. Hay que ver cómo están viviendo los cubanos. Cartillas de racionamiento que no alcanzan para sobrevivir a medias 8 o 10 días. Lo demás es lo que ellos llaman la solución, que en gran parte es la prostitución de las hijas, o vivir de un puñado de dólares que les mandan sus hermanos y sus amigos desde los Estados Unidos, el régimen que ellos tanto detestan. Después de 50 años, ese es el socialismo. Esas son las ideas mockusianas. Viene Venezuela. Venezuela, la rica, la ultra rica, la 1000 veces rica, la nación del mundo que tiene mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Qué pasa en Venezuela? Ahora una devaluación, mientras el bolívar, la tasa oficial del bolívar preferencial está a 2,16, la tasa del bolívar libre está a 8 bolívares, de los fuertes desde luego, por $1. Eso serían 8.000 bolívares de antes por $1. Mientras la tasa de las importaciones corrientes está a 4,30. Efecto, una inflación desbordada. Los venezolanos, primero, no tienen con qué comer, porque nadie produce en un régimen socialista. Ellos hacen como que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos. Era lo que decían los trabajadores en la Unión Soviética y lo que hoy dicen los cubanos. Allá nadie trabaja. Los venezolanos, perdón.
Entonces, más de 5% de inflación mensual en abril. La especulación que llama Chávez, que no es otra cosa que el reflejo de la devaluación en los precios de los artículos de primera necesidad desbordados. Venezuela sin agua, Venezuela sin energía, Venezuela sin producción agrícola, Venezuela con más del 5% mensual de inflación. Ese es el resultado del siglo XXI. Eso es tener a un presidente como Chávez o a un presidente como Mockus con un ministro de Hacienda como Kalmanovich. Y en Bolivia, ya los bolivianos, los que venían viviendo también de la época maravillosa del precio del gas, haciéndole huelga general a su mentor, a su amigo, a su patrocinador, a su guía, a Evo Morales, porque quieren más salario, más aumento salarial. Ya Evo Morales soportando la crisis interna de una economía que no es viable. Y Argentina, los Kirchner, la nación más rica de América, no ya por el petróleo como en Venezuela, sino por la tierra más fecunda de todo este continente. Pues resulta que los papeles que emite Argentina en los mercados internacionales o que trata de emitirlos son los más peligrosos del mundo, junto con los de Venezuela y ahora junto con los de Grecia. Eso es lo que queda del socialismo del siglo XXI. Los colombianos tienen que meditarlo, con tranquilidad, con calma, sin sobresaltos, pero de un gobierno como el de Antanas Mockus, con un entorno como el suyo, esto es lo que se desprendería. Es la hora de la meditación, no es la hora del aluvión, ni de las posiciones pasionales, ni de los extremos mediáticos que llaman algunos. Es la hora de reflexionar en lo que viene con estos gobiernos económicos de izquierda. Abran los ojos, piensen y decidan. Es el futuro de Colombia, pero es el futuro de cada colombiano. Si usted, colombiano, ya perdió su casa con el UPAC, recuerde por qué la perdió. Por los intereses de más del 100% aprobados por Salomón Kalmanovich en la Junta Directiva del Banco de la República. Si usted ya perdió sus depósitos en la crisis bancaria de la época de Samper, recuerde que Salomón Kalmanovich estaba aprobando todas esas decisiones. Hay que ser conscientes, hay que ser reflexivos. Colombia tiene que continuar su rumbo hacia el crecimiento, hacia la prosperidad, hacia el bienestar.